para todos, este es el horóscopo de la semana y estamos en tu horóscopo, mi querido Piscis. Recuerda tomar lo que mejor resuene de este horóscopo, de esta información para ti, y lo demás sencillamente dejémoselo a otros Piscis, que muy seguramente nuestros queridos piscianos también necesitan información. Ojalá resuene toda para ti. Horóscopo de la semana. Antes miramos qué nos dice el pensamiento que el horóscopo te quiere dejar, la frase del día, la frase de la semana, para que la lleves contigo, la tomes en cuenta. No hay que complacer a todo el mundo. Uy, Piscis, ni mandaba a hacer para ti. No hay que complacer a todo el mundo. Tú siempre vives cargando con todo el peso de las demás personas, tú siempre vives cargando con el peso de otros, con las cargas de otros. Hay que soltar definitivamente, delegar o incluso dejar que otros también aprendan de sí mismos, de sus errores. No hay que complacer a todo el mundo. Haz lo tuyo, lo que sea bueno para ti, lo que te dicte tu corazón, lo que llegue a tu corazón, Piscis. Sencillamente sé tú quien tomas tus decisiones, no complaciendo a los demás. Interesante, me encantó. Entremos en materia, como digo yo. Piscis está un poco confuso esta semana. Su confusión tiene que ver por alguien muy cercano. Mira lo que pasa, Piscis. Tu confusión está ahí en angustias, confundido, preocupado, porque alguien muy cercano necesita de ti. Perdón. Recuerda que no siempre podemos solucionar lo de los demás. Por más que querramos, por más que deseemos, es mejor tratar de encontrar soluciones de otras formas, pero no te angusties demasiado, no cargues con el peso de los demás. Mira lo que acaba de decir justamente el pensamiento. No hay que complacer a todo el mundo, no hay que complacer a los demás. Hay que dejar que otros también no dependan de ti. Viaje, Piscis. Te reencuentras con tu pareja. Te reencuentras con esa persona que se fue y que sencillamente por causas de estudiar, de trabajar, de hacer dinero, no se había podido ver contigo. Pero ustedes se comprometen, para que tomes en cuenta, Piscis. Se van a comprometer después de una relación larga, de espera, de dar tanto amor. Ahora estás recibiendo los frutos. Piscis, suscríbete a este canal, gracias por hacerlo. Recuerda que nosotros generamos contenido semanal gracias al apoyo de ustedes, a sus likes. Es muy fácil para ti y nos apoyan demasiado. Muy bien, Piscis. En cambio, en otras parejas, soltando relaciones tormentosas que te traen como causa triunfo y bienestar. Esas relaciones tormentosas se quedan a nuestro alrededor y sencillamente nos detienen, te detienen, Piscis. Hay que soltar, hay que avanzar y dejar que esas parejas avancen. Con beneplácito, con triunfo, un cambio de casa para ti. Suelta. Y también aquellos que viven con parientes cercanos, es mejor que busquen su independencia. El amor en algunos, después de la tormenta siempre viene la calma. En algunos se reacomoda, se reajusta, se reconcilia, la palabra es igual, porque alguien quiso hacer daño, pero ustedes se dan cuenta de la verdad y sencillamente van a confiar el uno en el otro.
Los que no tienen trabajo, los que están esperando por un trabajo, no te preocupes que tú no terminas Navidad sin empleo. Vienen con noticias buenas, empleo para ti. Mientras tanto, Piscis ha tratado de buscar y de generar ingresos de alguna manera. Qué bien por Piscis, porque de todas maneras tiene claridad que no hay que detenerse. En familia de Piscis, por causa de una enfermedad, alguien se despide de este mundo terrenal. Momento Piscis para estar ahí muy cercano a esos seres queridos, a esas familias que queremos, incluso a esas amistades que queremos, porque no siempre son nuestros familiares. Puede ser alguien muy cercano a quien aprecias mucho, que está pasando esta dificultad. Algunos papeles que se vieron turbios, que se vieron ahí como medio a perderse, vuelven y toman claridad. Si estás manejando algún proceso con abogado, pues ponte un poco al día o atento al tema, porque son papeles que incluso o se pueden perder o se pueden poner turbios por algún descuido. Recibes comunicación por alguien de afuera con una noticia buena. Esa persona te habla de un viaje, te habla de trabajo, te habla de apoyo. En casa, en familia de Piscis, el anciano, el líder, ese sabio de familia, generándote respuestas en algo que para ti es importante conocer. Qué bueno recibir el conocimiento de otros y recibirlo de manera positiva. Piscis viaja, pero no se queda en ese viaje, se regresa. 3 de oros, las hadas nos hablan, las hadas nos cuentan, ellas nos ayudan a darle claridad a este horóscopo. Tu preocupación es el dinero y ahorita pensando qué vas a hacer, cómo solucionas, qué hago, compro, cambio, qué voy a hacer, me doy el gusto. Busca prioridades, dicen las hadas. Conéctate contigo mismo, contigo misma. Hazle un espaciecito solamente a hacer cuentas y a mirar qué es lo mejor para ti. Un disgusto que logras solucionar en familia, en pareja, en amigos. Ay, es que hay familias que, el caso acá dice que hay familias que tratan de entrometerse en demasiado y pues a veces hay que ser prudentes con relaciones que no nos pertenecen. Momentos difíciles para cercanos a ti, mi querido Piscis. Y qué bueno que estés ahí para dar ese apoyo. Después de un momento duro de disgustos por causa de un dinero, se logra resolver de manera positiva. Es porque vas a pagar o alguien en casa que causa preocupación en ti va a solucionar ese tema económico. Piscis, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por suscribirte, gracias por estar cada semana, por tus apreciaciones, porque ves este horóscopo con mucho amor, de verdad que lo valoramos mucho. Un abrazo, nos vemos la próxima semana en un nuevo horóscopo. Hasta pronto, mi querido Piscis. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.